te llamo? Aitana. Mucho gusto. ¿Sabes qué es esto? No, Es un multímetro digital. ¿Y sabes para qué se utiliza? no lo sé. Bueno, yo te voy a explicar, no te preocupes. Ok, esto se utiliza para medir distintas cargas eléctricas, como son el voltaje, la corriente y la resistencia. Esto es más fácil debido a que es un multímetro digital. Este da cifras más precisas y es más fácil de utilizar, ya que es un poco más avanzado que los que se han utilizado anteriormente. El multímetro digital. El multímetro digital realiza todas las funciones, desde corriente alterna hasta corriente continua, excepto las analógicas. Sus principales ventajas es que posee una pantalla la cual muestra el valor que se mide en el momento y que además posee una alta precisión y capacidad para poder medir valores tanto negativos como positivos. El multímetro megómetro. Este combina las mejores características tanto del multímetro como del megómetro, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones en la industria eléctrica, como lo es la evaluación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos. Las lecturas se muestran en una pantalla digitalmente y con gráficos de barras analógicos. Un multímetro registrador es aquel que permite registrar los posibles problemas que tenga algún dispositivo electromecánico. Permite medir la corriente en rangos muy pequeños de hasta 500 microamperios y su bucle de corriente de 4-20 miliamperios. Las partes de un multímetro son: el display, es la pantalla que muestra de forma digital el resultado de la medición. Los botones sirven para seleccionar varias funciones. Las opciones pueden variar según el modelo. El selector es una rueda que permite seleccionar la escala para la medición que se requiere realizar. Los conectores de entrada es donde se insertan las puntas de prueba. Las puntas de prueba son las que permiten conectar el multímetro al circuito o dispositivo que se desea medir. Los conectores de entrada pueden ser con, para común o tierra, donde se conecta el cable negro. Voltios u ohmios es el casquillo donde se enchufa el cable rojo si se requiere medir voltaje o resistencia. Miliamperios es el casquillo donde se enchufa el cable rojo si se requiere medir intensidades de hasta 10 miliamperios. Y por último, 20 amperios es donde se va a enchufar el cable rojo si se requiere medir intensidades de hasta 20 amperios. El multímetro puede medir tanto corriente directa como corriente alterna. La corriente directa se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor, mientras que la corriente alterna se caracteriza por un flujo de electrones que cambia periódicamente de dirección. Ahora veremos cómo se utiliza el multímetro de manera correcta. Como primer paso debemos poner los cables de prueba en las terminales COM y V. Y como segundo paso deberemos mover el dial hacia la configuración de corriente alterna y corriente directa. Como tercer paso, se debe establecer el rango de un voltaje en un voltaje más alto del esperado. Como cuarto paso, se debe tocar ambos lados de la carga o fuente de alimentación. Y como quinto y último paso, se debe leer el resultado de voltaje en la pantalla de un multímetro. ¡Alto! Antes de seguir viendo las funciones del multímetro, necesitamos saber cuáles son sus medidas de seguridad. Primeramente, lo que debemos hacer es asegurarnos que los cables estén conectados firmemente al multímetro y que no se observe ningún metal al descubierto, y tampoco que la carcasa presente algún daño, ya que en caso de visualizar algo así no se debe utilizar en ninguna situación. Además, no se debe tocar con las manos la parte metálica de los cables del multímetro. Esto es para poder garantizar una mejor medición y para nuestra protección. Y espera, también debemos recordar que en la pantalla digital, si aparece algún tipo de advertencia, esto significará que existe algún tipo de anomalía y esto puede ya afectar al uso del multímetro. Y al terminar la inspección digital, podremos observar que el multímetro funciona de manera correcta. Ya nosotros, sabiendo todas estas medidas de seguridad, podemos continuar viendo las funciones de esta herramienta. Ahora vamos a probar el multímetro en la batería de un carro. Se debe poner en voltios de corriente directa. Este es positivo y este es negativo.
La batería de un carro apagado debe dar entre 12 y 13 voltios. Y aquí podemos ver el resultado. Esperen un momento, ¿ustedes saben qué es un protoboard? No, pues yo les explicaré. Un protoboard es un dispositivo que utilizan los diseñadores electrónicos para probar los circuitos sin necesidad de soldar los componentes antes de su uso final. ¡Adiós! Partes del protoboard. El protoboard está conformado por los buses, por un canal central y las pistas. En esta otra imagen podemos observar dos secciones principales: las filas de conexiones y los buses de alimentación. Las filas de conexiones están dispuestas en hileras paralelas, cada una con 5 orificios conectados internamente. Los buses de alimentación, generalmente situados en los extremos, proporcionan voltajes de alimentación tanto positivos como negativos y están conectados a través de rieles conductores. Para utilizar el protoboard de una manera correcta se deben seguir los siguientes pasos. Número 1. Identificar las dos secciones que tiene el protoboard. Cada sección tiene filas enumeradas y columnas que se identifican por letras. Segundo paso. Conectar la alimentación en los orificios de las columnas de los extremos, las cuales están marcadas por el signo positivo y negativo. Tercer paso. Se debe conectar las terminales de los componentes que se vayan a utilizar, ya sea resistencia, capacitores o LEDs, en los orificios de las filas determinadas. Cuarto paso. Estos terminales se deben unir colocando cables en las filas que se han utilizado. Luego debemos verificar que las conexiones coincidan con el diagrama del circuito y ver que este no tenga ningún tipo de error. Tenemos que tomar en cuenta que el multímetro también puede medir lo que es la continuidad. Luego debemos conectar la alimentación y ver que el circuito funcione de manera correcta. Por último, debemos ver que si el circuito no funciona, se puede reemplazar o mover los componentes sin ningún tipo de problema. El protoboard está dividido en dos secciones, la primera sección y la segunda sección. La primera sección está señalizado desde la letra A hasta la E y la segunda desde la F hasta la J. Estos orificios pequeñitos son los que permiten que se puedan insertar las resistencias o los circuitos integrados. En la línea roja y la azul es donde están todos los puntos interconectados. Estas líneas se utilizan para conectar el voltaje. Oigan, ¿ustedes saben qué son las resistencias eléctricas? ¿No? Bueno, yo se los voy a explicar. Las resistencias eléctricas son un componente esencial en la electrónica, las cuales se utilizan ya sea para poder proteger a dispositivos electrónicos de la energía excesiva y también para poder controlar o disminuir la intensidad de la corriente en un circuito. Esta se mide en ohmios y se representa con la letra R. Luna, ¿ya entendiste qué son las resistencias? Las resistencias las utilizamos para poder ajustar la corriente y el voltaje, de la misma forma en la que utilizamos un grifo para poder ajustar la cantidad de agua que va a salir de él. También se utilizan para poder ajustar la corriente a través de un circuito. ¿Cómo calcular el valor de una resistencia? Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos en sus 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Cada una de las 4 bandas representa un valor. Para leer una resistencia, colócala de modo que la cuarta banda, que será dorada, plateada o en blanco, esté a la derecha. Las 2 bandas de la izquierda son los 2 primeros dígitos de su valor de resistencia. La tercera banda es el número de ceros para agregar el valor de resistencia. En esta imagen podemos ver diferentes resistencias con distintos ohmios, dependiendo de su combinación de colores. Ahora vamos a medir la resistencia con ayuda del multímetro. Lo primero que nosotros debemos hacer es poner el multímetro en ohmios, ya que esa es la unidad de medida de la resistencia. Lo segundo es agarrar la resistencia y poner el extremo de metal en cada extremo de la resistencia. En este caso la resistencia es de 200 ohmios, pero esto siempre puede variar como se puede apreciar. En este caso que son 215.